gubernamental y pidiendo ayuda, porque esto es un fenómeno que no es abordable solo por un municipio, sino que es un fenómeno país. Necesitamos presencia del Estado. Tenemos también, tal como tú lo mencionabas, la dificultad de que estos terrenos son privados, que no se han hecho cargo y tampoco nos han querido ayudar en estas gestiones que nosotros estamos haciendo. Esto fue anteriormente un vertedero. Por lo tanto, aquí no se dan las condiciones para que la gente pueda vivir ahí y reviste distintos riesgos. La delincuencia, por supuesto, que ha ido aumentando como consecuencia de distintas situaciones que ocurren ahí, pero también tenemos el riesgo de un posible desplazamiento de tierra, de la emanación de gases, y en esto hemos estado conversando con Serviu, que nos ha apoyado, donde tenemos una mesa de trabajo, al igual que la delegación, pero necesitamos soluciones que sean determinantes, ya no podemos esperar más. Ahora, cuando usted habla de que los privados, dueños del terreno, no han querido ayudar o no han querido colaborar, ¿a qué se refiere puntualmente en este caso? Bueno, cuando asumimos en el año 2021, iniciamos en el mes de agosto una mesa de trabajo donde los convocamos. Yo creo que acá hay que administrar el problema. El tema, por ejemplo, de la conexión a la luz de manera irregular, donde se cuelgan y se toman de la red eléctrica ya existente, afecta mucho a las poblaciones aledañas. Sí. Ya que se generan cortes porque obviamente no está capacitada la red eléctrica de Enel para que 10.000 personas más puedan utilizar el mismo sistema. Por lo tanto, acá nosotros hemos pedido a Enel que pueda generar algún tipo de conexión en el campamento, que por supuesto siempre va a ser provisoria, como manera de evitar que las personas se cuelguen a la postación que ya está, que es para los otros barrios de la comuna. Claro, pero para que Enel pueda entrar ahí y pueda hacer esto, tiene que tener autorización de los dueños del terreno por ley. Y los dueños del terreno no dan autorización para que Enel cree esta conexión provisoria, porque me imagino que de esa manera ellos consideran que se está entregando cierta habitabilidad al sector, ¿o no? Claro, pero a nadie le gusta tener una toma. Nosotros evitamos permanentemente otras tomas de terreno en nuestra comuna, pero aquí tenemos que administrar el problema porque las personas ya viven ahí. Y el proceso de erradicación que puede planificar el gobierno no va a ser en un corto tiempo. Por lo tanto, nosotros ya nos enfrentamos con un problema que es grave, porque aquí estamos hablando de tanto a nivel de delincuencia como a nivel porque los problemas también se dan de enfrentamiento entre vecinos por esta forma ilegal de la toma de corriente. Por lo tanto, yo creo que acá hay que ir paso a paso y administrar el problema. Lo primero es que los vecinos puedan tener una postación provisoria donde esto no genere un riesgo para todas las poblaciones y todos los barrios que están aledaños a este lugar. Ahora, ¿los privados han emprendido acciones judiciales para pedir el desalojo del terreno? Mira, cuando las personas llegan a tomarse un terreno, hay un tiempo de 24 horas para pedir a Carabineros, Fuerza Especial y todas las autoridades que correspondan el desalojo. Esto lamentablemente ocurrió en el año 2020 y claramente no se hizo en los tiempos adecuados. Por lo tanto, ahora tenemos esta realidad. Yo como alcaldesa no voy a permitir que se instale ninguna toma más en nuestra comuna. Es algo que lo estamos evitando. Estamos siempre monitoreando nuestros territorios porque tenemos muchos sitios eriazos, y aquí quiero aprovechar esta entrevista para hacer un llamado a los dueños de los sitios. Ellos tienen que tener por ley los sitios con cercos antivandálicos y estar, por supuesto, atentos a, en caso que ocurra algo así, poder iniciar las acciones que correspondan para evitar las tomas. Eso nosotros lo hemos hecho desde que yo asumí, porque no voy a permitir que se instale ninguna toma más en nuestra comuna. Esto es una realidad que nos desborda. Nosotros invertimos presupuesto municipal en el retiro de la basura, pero que por supuesto es insuficiente, pero necesitamos en primera instancia administrar el problema. Tenemos nuestro parque Los Rasurí, que ha sido totalmente vandalizado, donde está viviendo gente en situación calle. Ya vamos a tener un plan con la delegación presidencial. Necesitamos
la recuperación de ese parque, y para eso también necesitamos ayuda del Estado en terreno, y necesitamos medidas. Yo sé que existen las voluntades del gobierno de poder apoyarnos, pero necesitamos medidas más drásticas. Tuvimos ya 2 muertos, 1 herido, y no queremos que esto vuelva a ocurrir. Yo estoy totalmente del lado de nuestros vecinos. Este era un lugar, el parque era un lugar muy tranquilo, de mucho compartir familiar, y finalmente ha sido tomado y vandalizado. Ahora, ¿el caso está judicializado? ¿Está en la justicia en paralelo a todo lo que está pasando? ¿A qué caso se refiere? Al desalojo del terreno, si los privados lo pidieron y si se está tramitando o no a nivel de tribunales. Sí, yo no sé las acciones que han hecho los privados. Como yo te contaba, nosotros iniciamos una mesa de trabajo con ellos cuando yo asumí la alcaldía. Ellos fueron a una reunión, nosotros les solicitamos poder pedir esto a Enel, hicimos una reunión con Enel, pero ellos simplemente no volvieron más a ninguna otra reunión. De todas formas, nosotros estamos intentando tomar contacto nuevamente con ellos, porque Ajá. sin duda necesitamos el apoyo de ellos para poder administrar este problema y minimizar los riesgos. Si Ahora, en algún momento va a existir sí, un plan de gobierno con una erradicación, sabemos que esto no va a ser en el corto plazo. no. Además, por las dimensiones que tiene el campamento. O sea, hemos visto que la intervención del Estado últimamente, incluso cuando se han sacado los rucos y las carpas en los bandejones centrales de distintas comunas, parte o incluye hacerse cargo de la realidad social de esas personas, porque si no, el problema se convierte en un círculo vicioso. Entonces, con mayor razón aquí, ante este volumen de familias que vive, va a ser un problema difícil de poder abordar, y probablemente no va a ser posible abordarlo por entero en este gobierno. O sea, si es que uno piensa a largo plazo, ¿no? Ahora, hablemos también de la situación de los habitantes del campamento. Usted mencionaba que este terreno era un relleno sanitario, un vertedero. Hay emanación de gases. ¿Cómo está la salud de quienes viven ahí? ¿Se han visto afectados también? Sí. Servius, nosotros no tenemos estudios de eso. Servius se comprometió. Nosotros le pedimos un estudio de suelo de este lugar, porque para ir tomando las decisiones necesitamos tener toda la información de manera objetiva. Así que Servius se comprometió con nosotros a poder hacer un estudio de suelo. Lo que conseguimos también es que de las categorías de toma pasar a campamentos. Hizo un catastro en el lugar, y esto pasó en Servius de ser una toma a ser un campamento. Esto permite, este paso de una categoría a otra, permite que el Estado lo tenga catastrado y que pueda generar políticas que nos ayuden a ir abordando este problema. Claro. Ahora, y en términos de, por ejemplo, las consultas que se reciben en los servicios de salud de la comuna, provienen en su gran mayoría, por ejemplo, de este campamento en particular. Hay situaciones, por ejemplo, relacionadas con el agua, por ejemplo. ¿Qué pasa con el agua potable? ¿Cómo obtienen agua potable ahí? Ellos también se conectan de manera ilegal a la red de agua potable. Se conectan de manera ilegal a la red de agua potable, al igual que el tema de la luz. Y también entran camiones aljibes que venden agua, que venden bidones, y de esa manera ellos tienen acceso al agua, pero dentro no hay una red de agua potable de donde ellos se puedan abastecer. Pero también eso genera que ellos rompen, hacen camino, un verdadero trabajo de ingeniería donde instalan cañerías de PVC donde logran llegar a algunos lugares con agua y donde la gente se abastece. Ahora, es muy importante también hacer hincapié en el tema social. ¿Cuánto impacto tiene para la comuna desde el punto de vista social, pero más allá de la delincuencia, por ejemplo? Impacto social en los colegios, en la circulación de personas, de vehículos también, o de situaciones que se pudieran dar en el entorno, porque al no tener electricidad, por ejemplo, este es un punto de mucha peligrosidad también. Sí, por supuesto que impacta a la comuna en una planificación que ninguna comuna
tiene proyectado y los servicios suficientes para recibir a 10.000 habitantes más. Nosotros en Cerrillos no tenemos a cargo la salud, pero sí tenemos una coordinación. Impacta también, las escuelas, los niños y las niñas y los jardines infantiles también son recibidos. Tenemos más problemática de falta de matrícula en los jardines infantiles, no así en las escuelas. Pero evidentemente que esto impacta incluso el tema del transporte público, porque la cantidad de personas que ocupa el transporte público aumenta considerablemente, por lo tanto los buses, después de un lugar ya, las personas que viven en los lugares aledaños ya no se pueden subir. Impacta también en que muchas personas del campamento existen incivilidades, por lo tanto están permanentemente ellos mismos cortando la luz de la avenida Los Errázuriz, que es una vía estructurante de la comuna. En el tema de la basura, por supuesto que impacta totalmente. Ahora yo quiero decir que el municipio no entrega beneficios a la toma. Mucho se dice que el municipio va y lleva cajas de mercadería y está permanentemente abasteciendo a las personas de la toma. Eso no es así. Sin duda que las personas que cumplen con el perfil, que viven ahí y que van a social y cumplen con los requisitos, se les puede otorgar ayuda, pero el municipio en ningún momento va a entregar ayuda de manera masiva al campamento. Ahora, ¿usted siente como alcaldesa que desde el gobierno central han tomado el peso a esta situación? ¿De qué manera se ha comprometido el gobierno en ir erradicando este campamento? Todavía no hay un plan de erradicación desde el gobierno. El gobierno sí se ha comprometido desde una mesa de trabajo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, también con la delegación, pero creo que esto ha sido insuficiente y que tenemos que ir más rápido. Nosotros estamos en reuniones más permanentes desde la semana pasada y esta semana vamos a tomar medidas más drásticas con respecto al abordaje de todas las problemáticas que tiene la toma en Cerrillos. ¿Eso desde el punto de vista del municipio, esas medidas más drásticas, o en conjunto con el gobierno? No, en conjunto con el gobierno. ¿Y como qué medidas, si nos pudiera anticipar, qué medidas más drásticas se van a tomar? Bueno, aquí lo primero que necesitamos es intervenir en temas de seguridad. Eso son estrategias que tienen las policías, que no las sabemos las autoridades en el detalle. Pero sí, acá lo primero que tenemos que abordar es el tema de la seguridad primeramente, y luego el tema de la conexión eléctrica y el agua para que no afecte a los vecinos aledaños, que son vecinos de las Tres Villas, de la Cardenal Silva Enríquez, de los Presidentes de Chile y de la Oreste Plat. Alcaldesa Lorena Facuse, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Esperemos que esto avance a mayor velocidad y que se pueda entregar una solución definitiva, ¿no? Para que estas familias tengan un lugar donde puedan vivir realmente, porque además hay muchos de ellos a quienes terrenos les fueron vendidos engañados, ¿no? Muchas veces se subvenden estos terrenos por personas que ni siquiera son los dueños, así que esperemos que se regularice la situación lo antes posible. Muchas gracias por haber conversado con nosotros. ¿Qué más que yo quiero lo mismo? Muchas gracias, que estén bien. Igualmente. Son las 8 de la mañana con